Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. El día de hoy vamos a estar con el tema de metodología, contexto y emplazamiento dentro de nuestras sesiones de formación complementaria, ya en la clausura, como ustedes saben, y para ello nos acompaña el maestro Carlos Correa Ceseña, de quien les voy a hablar en este momento. Él es originario de San José del Cabo, Baja California Sur, es arquitecto por la Universidad de Guadalajara con posgrado en investigación de la historia, es profesor investigador de tiempo completo titular C e imparte las asignaturas Historia de la Arquitectura de Guadalajara, Arte y Religión, Metodología de la Investigación de la Historia del Arte y Proyectos Arquitectónicos. Dentro del quehacer universitario se ha desempeñado como director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, secretario académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en el cual también fungió como rector entre los años 2001 y 2007. Actualmente tiene a su encargo la dirección del diseño integral del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Por su trayectoria académica y profesional, ha sido distinguido con diversos reconocimientos, entre los que destacan las palmas académicas en grado de caballero que recibió por parte del gobierno de Francia. Además, es miembro capitular de la Academia Nacional de Arquitectos, al igual que lo es del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco y del Comité de Obras y Proyectos del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Es además autor de Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, Tiempo, Espacio y Arte, libro publicado por la Universidad de Guadalajara en el año 2013, además de los capítulos Arquitectura, el Ser y el Hacer, en el libro Experiencias de la Arquitectura, Modos de Trabajar, publicado por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara en 2014, y de El pensamiento francés en la arquitectura de Guadalajara en el libro Aportes de Investigación del Centro de Estudios Urbanos, publicación de la cual también es coordinador y que fue editada por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara en 2018. Y bueno, este es un pequeño resumen de su extenso currículum y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, maestro. Adelante. Arquitecta, muy amable de su parte. También al maestro Raúl, Gilberto Martínez, muchas gracias. Gracias por invitarme a lo que es precisamente las cuestiones metodológicas y la contextualización en el proyecto arquitectónico. Bueno, vamos a empezar de lleno. Después vamos a tener una serie de preguntas. En esta serie de preguntas yo quiero dejarles perfectamente claro algunas cuestiones que he pasado dentro de la profesión de maestro, que me interesa mucho dejar claro en la escuela, que es precisamente las circunstancias de preguntar e investigar. Es algo que los invito a todos los estudiantes de arquitectura a que pregunten, por mínimo que sea. Les quiero recordar algo muy importante en esta situación del conocimiento y la captación de él, que es precisamente este método de conocimiento, de poder captar el conocimiento, que es la mayéutica. Es una metodología sumamente antigua, socrática, que se refiere precisamente a preguntar. El que pregunta más y mejor es el que mejor sabe, definitivamente. No se queden con nada. Nosotros los maestros tenemos la responsabilidad de responder o decirles con toda sinceridad, porque no somos los que podemos saber todo, decirles, espérenme tantito, déjenme investigarlo y después te lo contesto. Entonces, en esta circunstancia, quiero decirles que pues pueden preguntar y deben de preguntar, y es su responsabilidad preguntar y es nuestra responsabilidad responderles en la medida en que esto se provoque en un diálogo sumamente rico entre alumno y maestro. Este tipo de actividades como las que vamos a desarrollar ahora, pues definitivamente tienen mucho que dejarnos como la situación exactamente de lo que es la contextualización y lo que vamos a hacer en nuestro
nuestro diálogo que vamos a tener con ustedes. Bien, voy a empezar, voy a hablar tantito de algo que para mí es muy importante que conozcamos, que es precisamente antes del contexto, antes de llegar a la aplicación, de empezar nuestro proyecto, ¿hay alguna cuestión que está un poco fuera y que necesitamos incentivar en el alumno, incentivar en ustedes, que es el concepto arquitectónico? Lo que es el concepto. Quiero yo hacer hincapié en esto porque me toca dar precisamente proyectos y de los problemas más fuertes que yo tengo en la situación de tener un diálogo más abierto con mis alumnos, es que no tenemos una base conceptual sobre lo que es la arquitectura. El concepto es inminente al ser humano. Nuestra vida sucede de acuerdo a conceptos. Tenemos conceptos sobre nuestra existencia, tenemos conceptos sobre nuestra realidad, tenemos conceptos sobre los gustos que tenemos, a lo que Kant llamaba el juicio de gusto, es muy especial. Tenemos conceptos de nuestra música, tenemos conceptos, o sea, vamos, nuestra inteligencia funciona a través de los conceptos. ¿De dónde vienen los conceptos? Pues vienen del conocimiento que nosotros adquirimos a través precisamente de dos aspectos fundamentales en los que se da el conocimiento. Ya sea el conocimiento empírico, que es a través de la experiencia, o el conocimiento intelectual puro, ¿sí? Que es a través de lo que llamamos conocimiento social, o sea, los libros, nuestra situación de poder saber algo. De allí que el concepto arquitectónico va a ser el que nosotros tenemos que reproducir, contenerlo de acuerdo al conocimiento que tengamos de la arquitectura. Construir un concepto y que vamos a ver algunos ejemplos de arquitectos que incluso conoce muy bien el maestro Raúl Martínez sobre cómo se da el concepto. Si nosotros no tenemos un concepto perfectamente claro de la problemática que vamos a resolver en la situación de nuestro ejercicio arquitectónico, pues definitivamente es muy difícil que lo lleguemos a resolver de una forma adecuada, ¿verdad? Si nosotros conocemos y tenemos el concepto arquitectónico que queremos resolver, desde luego que nos va a ayudar esto muchísimo para poder resolver en principio lo que es precisamente nuestra arquitectura. Ahora bien, ¿cuál es el problema del concepto? El concepto quizás nosotros lo podemos vivir en nuestro cerebro, en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento. El problema es cómo lo bajamos, o sea, cómo empezamos a diseñar nuestro concepto en lo que es el lenguaje arquitectónico, que es nuestro proyecto. Bien, esto es donde vamos a empezar a la situación de la contextualización, pero quiero decirles que este concepto y que les voy a recomendar algunos libros en la medida en que vamos avanzando en lo que es la plática. Si quieren ver cómo se baja este concepto de la idea, o sea, la idea, el pensamiento, y lo bajamos a lo que es nuestro papel, nuestro boceto, yo les voy a recomendar un libro de un doctor que estuvo, que ya falleció, que también fue director de la Facultad de Arquitectura, que se llamaba el doctor Vicente Pérez Carabias. Él era un arquitecto, excelente maestro, fue maestro mío, y trabajamos juntos muchas cosas. Y él llegó a desarrollar en su libro una perspectiva a partir de Vygotsky, un psicólogo social muy importante metido a las situaciones del análisis de la inteligencia, que se va a llamar, que se llama Creatividad y Grafuaje. Ese libro les va a ayudar en cómo bajan esta situación de conceptualización y luego vemos cómo la contextualización es muy variada, ¿no? Este concepto.
Les quiero decir que el concepto de arquitectura manejado en el proyecto no es nuevo, ¿eh? Se da, vamos, desde que la arquitectura empezó a suceder de aquella cabaña de la que habla Vitruvio hasta nuestros días, pasando por algunos ejemplos que les puedo decir. Por ejemplo, el concepto, desde luego, es una abstracción propia de lo que es la arquitectura y podemos hablar de conceptos simbólicos, como el caso de las grandes iglesias, el caso de catedral, que tiene una serie de íconos iconográficos, iconológicos o símbolos que la hacen precisamente su presencia social y desde luego teológica. Yo les quiero decir de otros conceptos que creo que es importante que los tengamos en cuenta. Por ejemplo, el concepto del proyecto que hizo Manuel Gómez Ibarra en el Panteón de Belén, que originalmente se llamaba de Santa Paula. Ahí hay un concepto muy pegado a algo que es de carácter eh, de tenerlo dentro del romanticismo, en donde la muerte tenía algunos conceptos muy claros del romanticismo, que es que el individuo pasa a otra dimensión y que entonces hay más allá, hay lo que se va a llamar una ciudad de esa nueva dimensión a la que pasa el ser humano y entonces nos encontramos con un concepto arquitectónico prácticamente de una ciudad precisamente de gente que está en otra dimensión que es la muerte, ¿verdad? Y está el centro, su capilla tridentina, después los ejes, los secciones, los sectores, los 4 sectores que hay en el Panteón de Belén, el columbario que está en la entrada, que asemeja a los grandes edificios de vivienda, en donde están varios ataúdes hacia arriba, y desde luego los monumentos que en este caso están allí. Allí estamos viendo precisamente ese concepto, ¿no? De un concepto de la muerte, de la abstracción, del concepto, de los aspectos conceptuales simbólicos de la muerte. Pero llegamos, por ejemplo, a la situación de la arquitectura moderna y no puedo dejar de poner como ejemplo el caso de Zaha Hadid, que en ese momento ella va a tomar de Jacques Derrida lo que es la filosofía de la deconstrucción. Frangueri también, y ahí vamos a ver conceptos perfectamente claros, unidos a pensamientos filosóficos dados ya en el siglo XX. Les dejo allí la situación del concepto. Entonces, ¿qué es el concepto en la arquitectura? ¿Qué es el concepto arquitectónico? La capacidad que vamos a tener intelectualmente a través del conocimiento de poder plantear y unir nuestra solución arquitectónica a un fenómeno que se da, ya sea natural, simbólico o propio de lo que es la ciudad y su entorno y su contexto. Por eso lo quise definir antes de empezar a ver la situación de la contextualización. Bien, quien quiera preguntar algo lo puede hacer deliberadamente, ¿eh? Vamos a ver ahora entonces rápido cómo se da. Voy a proyectar mi pantalla si no tienen ninguna este, comentario al respecto. Recomiendo mucho esta participación de la situación de conceptualización. De, de hecho, les quiero mostrar algo que presentamos ayer y que es de la maestra Alma Rosa Radillo. Quiero que lo vean, es muy bueno, se lo recomiendo a los alumnos, muy fácil de digerir, que ayer lo presentamos, que se llama precisamente Lecciones de Historia de la Arquitectura Moderna y Teorías, 1971, del maestro Bruno Cadore y Marco Longo, que fue mucho tiempo maestro de lo que fue escuela y luego facultad y luego centro universitario.
Bien, voy a presentar mi pantalla y voy a lo que me dijeron en ese respecto. Ahí está. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Muy bien. Entonces, vamos a pasar primero esto rápidamente. ¿Qué es el pensamiento? Bueno, me voy un poquito más atrás. Bueno, esto se dice la filosofía, pero es una parte de la filosofía. ¿Qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento es la acción y efecto de conocer. Conocer viene de una actividad intelectual que nosotros tenemos, ¿verdad? En el caso de la arquitectura hay una cuestión de acercamiento al trabajo intelectual, al conocimiento social, que es el conocimiento de todos nosotros a través de los libros. Ese es el conocimiento social. El conocimiento empírico, que también se da, es a través, sobre todo en el arte, en la arquitectura, entre más diseñemos, entre más boceteemos, entre más pensemos en la arquitectura, vamos a tener más conocimiento de esto. Entendimiento, ¿qué es el entendimiento? Esa es una parte muy importante. Bueno, pues el entendimiento de algo, a veces que lo mal usamos, decimos que sí entendemos la dirección de una persona, pero el entendimiento desde el punto de vista filosófico es crear conceptos propios sobre un fenómeno que nosotros vamos a conocer o que nosotros estamos en cierta forma afectados por él, ¿verdad? De conocer algo bien de un fenómeno que se presenta. Nuestra preparación, nuestro desarrollo intelectual se refiere al conocimiento de los fenómenos, a entenderlos y tener conceptos propios de ellos. Claro, necesitamos de la inteligencia de nosotros y desde luego de la razón natural. La nación de saber o noticia elemental de algo usando o usada más en plural. Ese es el conocimiento. ¿Y qué es la conciencia? Es el conocimiento de la realidad. ¿Y qué es la realidad? Es la abstracción de nuestro entorno. Esa es la realidad. Hay realidad virtual también, hay realidad social, todo esto es el contexto de las personas que enjuician la realidad y los actos y especialmente los propios. El sentido ético propios de una persona y el conocimiento espontáneo de una realidad. Bueno, la lingüística, la arquitectura es y contiene mucho de las circunstancias lingüísticas, como es la semiótica, como es desde luego la iconografía, la iconología y todos los lenguajes de una comunicación. La arquitectura funciona a través de códigos formales que nosotros usamos precisamente para darle los aspectos estéticos y desde luego los aspectos de comunicación, como es en el caso de la semiología o semiótica de la arquitectura, ¿sí? Que son precisamente los significados sociales y de conocimiento de nuestra arquitectura. ¿Qué es el concepto? Ahora sí, el concepto es una idea que se concibe o forma de entendimiento. Ya dijimos que el entendimiento, entender algo, es crear conceptos. Nuestro ejercicio intelectual es tener ideas. ¿Para qué necesitamos las ideas? Es la actividad intelectual elemental para poder desarrollar lo que nosotros aspiramos, que es en la circunstancia de un fenómeno, de un objeto o desde luego, un fenómeno simbólico como es el fenómeno social, el cultural, etcétera, etcétera. Tiene una sentencia de agudeza, hay que ser aguzado, o sea, agudeza. Una opinión o juicio, que juicio quiere decir razonamiento. Los conceptos son las unidades más básicas de toda forma de conocimiento humano, o sea, en el caso de nosotros, del conocimiento de la arquitectura en el humano. El humano es sumamente complejo y la arquitectura es
Desde luego, una actividad completamente humanista. ¿Por qué? Porque como decía Hegel, es algo en la cual no tiene independencia, sino que está dedicada al hombre. El centro de la arquitectura es el hombre, cómo vive, cómo se desarrolla en sociedad, cómo se desarrolla en lo individual y cómo hace todas sus actividades. Hay muchísimos conceptos teóricos sobre la arquitectura, desde aquel de Schiller, que era el gran orquestador de la filosofía romántica, en que dice, músico él, que en donde dice, la arquitectura es música congelada, ¿sí? Hasta la que vamos a pasar por la de Le Corbusier, ¿verdad? Esa que dice que es el sabio e inteligente juego de volúmenes bajo la luz, ¿verdad? O lo que dicen nuestros teóricos muy propiamente aquí, el de Villagrán, ¿verdad? Es el arte de construir la morada integral del hombre, ¿verdad? O el propio Díaz Morales, ¿verdad? Donde se compele el acto humano completo, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas sentencias, muchísimos conceptos que son entendimiento. Todos como arquitectos debemos de tener un concepto de nuestro quehacer arquitectónico y ustedes lo tienen que construir, los alumnos, ¿sí? Porque los conceptos son las unidades más básicos de nuestro entendimiento de algo que nosotros tenemos, de toda forma de conocimiento humano, por medio de las cuales comprendemos las experiencias que son captaciones de la realidad. Hay veces que lo tenemos y no lo entendemos plenamente. La abstracción, enséñense mucho los alumnos a abstraer lo que está alrededor de nosotros. Vean mucha arquitectura en su ciudad, lean su ciudad. Roland Barthes, un semiólogo extraordinario francés, nos decía que hay que leer las películas, hay que leer el arte, hay que leer nuestra ciudad, hay que leer nuestra imaginación, hay que leer todo, nuestra arquitectura la podemos leer en forma tridimensional o en los libros y eso es muy importante que nos dediquemos a eso porque va a ser lo que vamos a desarrollar en nuestra vida. Entonces, hay donde se ven conceptualmente las propiedades o funciones concretas de un objeto y pensar que es ignorado. ¿Qué es el pensamiento y pensar? Se refiere al proceso, o sea, nosotros tenemos que pensar arquitectura, pensar. Cuando vemos eh, el caso de nuestra universidad es piensa y trabaja, que viene mucho de lo que propuso en el razonamiento, en la filosofía del razonamiento, Descartes, René Descartes, que es el cogito ergo sum, o sea, pienso y luego existo, ¿verdad? O sea, si yo no pienso, realmente no voy a existir, ¿sí? ¿Y qué es la existencia? Mi ser. Si yo pienso en arquitectura, es que yo soy un ser arquitectónico. ¿Sí? Y eso es muy importante, sentirse así, es lo más importante que debe de haber. Hay alguien, algunos que se sienten, no sé, abogados, es su ser, médicos o políticos o lo que ustedes quieran, pero lo más importante del hombre es su ser, o sea, es su causalidad de existencia, ¿sí? Entonces, como se dice, pienso y luego existe, pues claro, pienso en la arquitectura y existo como arquitecto, si lo traducimos así. Bueno, así son los juicios de razonamiento, la formación de conceptos, la resolución de problemas y la deliberación. Hay conceptos tenemos conceptos de la amistad, tenemos conceptos del amor filial, del amor carnal, tenemos conceptos de nuestra ciudad, tenemos conceptos de nuestra música, y eso es lo que nos hace vivir nuestro ser. Y la arquitectura es nuestro ser. Aquí termino con esto y desde luego voy a empezar de lleno a lo que es precisamente la contextualización.
Déjenme ver en dónde, aquí estoy. Bien, igual si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Bien, a mí me propuso, claro, la arquitecta Dalia y el arquitecto Raúl, latinadamente, que son de segundo semestre ustedes. Entonces es muy importante haberles dado lo anterior y que podemos discutir con mucho gusto, pero se trataba de ver aspectos metodológicos y voy a hablar de una metodología que tiene muchísimo tiempo y quiero decirles que es importante entender estas circunstancias de cómo se da la historia de las teorías de la arquitectura, porque la teoría de la arquitectura lo que hace es explicarnos el fenómeno de la arquitectura. No nos da el pensamiento arquitectónico. El pensamiento arquitectónico nos los da los conceptos que nosotros vamos creando sobre la arquitectura. Y aquí cabe decir una circunstancia muy clara que deben de entender. Mire, Bruno Taut, que fue un arquitecto del secesionismo en la Alemania, bueno, la Austria, en Viena, él vivía, que es el siglo XIX, el siglo de oro de Viena, Austria, y de toda esa parte después de los alemanes, etcétera, etcétera. Bueno, Bruno Taut decía una cosa, fíjense, a finales del siglo XIX, principios del XX, decía, la arquitectura empieza donde termina la función. ¿Por qué era esta situación de ese concepto filosófico de la arquitectura? Porque empezaba la circunstancia del funcionalismo, que después se va a ver mucho en cierta forma en la Bauhaus, pero el concepto que se tenía es que los espacios hacían funcionar al hombre, ¿sí? El hombre debería de tener un ingreso de servicio para que se entrara por allí a la cocina, los servicios, etcétera, etcétera, una zona de día. De hecho, el regionalismo es en esta parte de Guadalajara en donde empieza ya a zonificarse bajo esta situación del funcionalismo, ¿no? Igual el eclecticismo que se dio en cierta forma ya funcionaba bajo esta circunstancia. A nosotros nos enseñaron arquitectura bajo la teoría del funcionalismo completamente, ¿no? Y solo había una teoría de la arquitectura que nos enseñaban, que era la de Villagrán, que es una arquitectura, bueno, la arquitectura de antemano, solo el hecho de ser un objeto es ontológico, una parte de la filosofía que estudia, que es la ontología, y se deriva, el caso de Villagrán, la va a derivar precisamente a la axiología. ¿Qué es la axiología? La axiología es la utilidad que tienen los objetos relacionados con el hombre, ¿sí? De allí que es la diferencia entre lo que es arquitectura y lo que es un automóvil que también delimita el espacio, ¿no? O un avión, ¿no? O sea, uno es un objeto de funcionamiento, de utilidad para el hombre y el otro es su hábitat. Ese son, vamos, el hábitat nos puede darse en un avión, pero sin embargo la arquitectura es el punto central del hombre, de su hábitat. De hecho, desde lo clásico, Platón decía, Aristóteles, perdón, decía con toda claridad, el hombre es un hombre político, ¿sí? Es un ser, un animal político. No por lo que hay una degradación de la política, ¿no? Sino político viene de polis, ciudad, y relacionado con la ciudad. Entonces, que el hábitat natural del hombre es la ciudad. Y decían, una ciudad debe de tener un tamaño justo, un tamaño medio, para que produzca hombres justos y hombres honestos. Hasta allí dejamos esa situación y desde luego se van a dar en la Grecia clásica el ágora, espacios abiertos, la plaza, etcétera, etcétera. Bueno, esto nos arrima a algo que es muy importante, la ciudad, la polis, ¿verdad? En donde se da la actividad, donde Robert Darnton nos habla en un libro que se llama La Gran Matanza de los Gatos,
en donde habla que el espacio abierto es un espacio eminentemente social y que son los vasos comunicantes de la sociedad. En eso se da la contextualización, perdón. Bien, en la contextualización lo más importante es saber lo que se va a hacer o lo que se va a proyectar en emplazamientos eminentemente naturales a los urbanos o de los urbanos, más bien, que son espacios naturales y espacios urbanos. Algo que hay que observar detenidamente en la contextualización de la arquitectura tanto en el medio físico natural como en medio físico urbano, son las leyes, reglamentos y normas urbanas. Para el caso de Guadalajara, debe de tenerse en cuenta que hay, como en todas las ciudades desde el clásico, normas creados por el hombre para tener convivencias sociales y hacer redes sociales. Las redes sociales no se dan en lo individual en el hombre, se dan en el conjunto social que está generado en una comunidad. Para nuestro caso es el Código Urbano y el Reglamento Estatal de Zonificación, o sea, el RES, que es el que nos va a ayudar a contextualizar. Vamos a ver entonces, ay, perdón, irme hacia atrás. Bien, entonces, viendo esto que es importante que vamos a ver la reglamentación, la sociedad y desde luego los conceptos teóricos de lo que es la ciudad y lo que son los aspectos y los espacios naturales, el contexto, o sea, metodológicamente, salido del programa arquitectónico, se deriva de un vocablo latino que es contextus y se refiere a todo aquello material o simbólico que rodea y que influye sensiblemente a un fenómeno u objeto de estudio. Quiere decir que el contextus puede ser material, como es el caso del contexto urbano, del contexto arquitectónico, del contexto en cierta forma histórico, cuando es patrimonio histórico edificado, por eso se determina así, contexto histórico, cultural, edificado. Así es el nombre. Pero también hay un contexto simbólico. ¿Cuál es el contexto simbólico? El contexto simbólico nos va a arribar al aspecto social, al aspecto económico, al aspecto de mentalidades, o sea, las formas de pensamiento que se tienen precisamente dentro de una sociedad, dentro de estas redes sociales de las que estamos hablando. O sea, desde luego el aspecto de carácter cultural, como es la religión, como son la idiosincrasia, como son la interrelación entre el lenguaje, todo esto son simbólicos que son muchas veces abstractos, pero hay también materiales. Bien, el contexto para su estudio está determinado por la naturaleza del fenómeno o objeto de estudio. En este caso, se refiere a los contextos de la arquitectura, ya que el contexto está formado por dos circunstancias perfectamente claras, la de tiempo y la de espacio físico. ¿Sí? El contexto tiene que darse en un espacio físico, ¿sí? En un espacio ya sea natural o un medio físico transformado como es el urbano, para poder entender en dónde se va a dar el emplazamiento. El emplazamiento es parte del contexto, o sea, es la área de estudio del contexto en el que se da. Muy bien. Los elementos que nos ayudan en la contextualización son el medio físico natural que corresponde a esta metodología del programa arquitectónico. El programa arquitectónico es muy completo y muy complejo. Les traje solamente la síntesis de lo que se da en la contextualización. El medio físico natural que corresponde a la geografía,
desde luego a la geografía natural en la que se da, a cómo se presenta en lo natural, ¿sí? Todo, la vegetación, el clima, los aspectos pluviales, los aspectos topográficos, todo eso se da en el contexto natural. Así sea un pequeño espacio geográfico natural, como es, puede ser un terreno de 10 por 20, necesitamos analizar precisamente en su contexto, primero el contexto físico natural. Bueno, después vamos a dar, desde luego, el medio físico transformado. ¿Qué es el medio físico transformado? En el contexto del emplazamiento en que se va a dar nuestro objeto de proyecto, que es después la edificación. Medio físico transformado, que es donde se dará el emplazamiento del objeto en cuanto a la geografía urbana de este. Hay una parte del conocimiento que se debe de observar perfectamente bien, qué es el medio físico urbano, en donde se van a dar debilidades y fortalezas de lo que es el terreno que nosotros vamos a estudiar o el punto en el que vamos a estudiar, ¿sí? Por ejemplo, riesgos, ¿sí? De inundaciones, riesgos de deslaves, todo un catálogo de riesgos por los cuales se tienen que tomar en cuenta todas estas partes. La transformación de lo natural a la acción urbana y su entorno, así como el análisis arquitectónico de esta geografía urbana. Desde luego, al ser urbano, eh, como dice Aldo Rossi, también un arquitecto, en donde dice la arquitectura de la ciudad, es un libro muy interesante de Aldo Rossi, arquitecto italiano, él, que va a analizar cómo se da en las ciudades la arquitectura del contexto y cómo lo debemos de tomar en cuenta y cómo va afectando la arquitectura precisamente a generar algunos riesgos de carácter natural en esa geografía urbana. También tiene otra cosa que se tiene que analizar, desde luego, las movilidades, los desplazamientos, los aspectos sociales, las redes sociales en las que se da, el tipo de arquitectura, el tipo de arquitectura. Para conocimiento de ustedes, en el caso de la arquitectura moderna, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, y es un principio básico de la arquitectura moderna, no le interesa en gran parte esta contextualización de lo que es el medio físico transformado. Allí debe de existir una arquitectura que se debe de valer por sí sola, individualista, es propia de una filosofía del existencialismo, ¿sí? Entonces se da sola, no le interesa si hay, por ejemplo, la arquitectura de Estados Unidos, no les interesa mucho si es una arquitectura histórica, cultural, que esté a un lado, tienen determinados edificios nada más perfectamente claros que van a representar las situaciones de la histórico-cultural, de la conservación de la ciudad de Nueva York, por decir algo, ¿verdad? El Fight Iron, ¿no? Que es un edificio ecléctico muy icónico en Nueva York, ¿verdad? Por las características urbanas en las que se dio, la propia biblioteca que se dio, ¿verdad? Claro, en Washington, donde está el memorial de Lincoln, desde luego, pues es intocable, ¿no? Son unos aspectos individuales icónicos también. Pero lo demás, la arquitectura moderna, en muchos de los casos, cuando no se logra una contextualización, cuando no se hace contextualizaciones arquitectónicas, surge esa circunstancia. Tenemos ejemplos, ¿eh? Y tenemos ejemplos aquí en Guadalajara con toda claridad en donde surgió este problema, como es el caso de lo que está enfrente del Paraninfo de la universidad, o sea, el MUSA, enfrente, y
surgió ese concepto, ¿no? Destruyeron una unidad urbana perfectamente claro, histórica, cultural del eclecticismo y del eclecticismo que se dio en 1914 en Guadalajara por Alfredo Navarro Branca y que hacen desaparecer ese edificio, que por cierto fue un arquitecto, eh, no me hagan dar nombres, pero fue un arquitecto, lo destruyó, hizo un edificio que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Es un ejemplo perfectamente claro de esta descontextualización o falta de contextualización de los aspectos arquitectónicos que lo pueden rodear. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pueden interrumpirme sin ningún problema. Entonces, el medio físico transformado es donde se dará el emplazamiento del objeto en cuanto a la geografía urbana de este, o sea, la transformación de lo natural a la acción urbana y su entorno, así como el análisis arquitectónico de esta geografía urbana. En muchos de los casos se exige, en otros no. Hay muchísimas cosas que reprimen este tipo de contextualización. Lo geográfico social, que también es una forma de contextualización, desde luego, es una contextualización simbólica muy importante para el arquitecto, son los aspectos y consideraciones antropológicas y sociales del entorno del objeto, ¿sí? O sea, eh, todas las formas y los niveles de interrelación de estas redes sociales que se da a través, por ejemplo, de organismos ya creados propiamente por los colonos, por las formas que ellos determinan que debe de ser su arquitectura, que los identifica. Podemos hablar de la arquitectura que se dio en Providencia, de la arquitectura que se da en Puerta de Hierro. ¿Estamos de acuerdo? No, pero allí están las situaciones de redes sociales que están actuando de acuerdo a lo que ellos, o sea, están seccionando desde luego la ciudad, pero por aquí, por allí, un investigador del CUSH va a hablar en un libro muy importante que tiene él, que dice mundos abiertos, ciudades cerradas, ¿verdad? Las ciudades cerradas son los cotos, ¿no? Esto que surgió en los años más o menos 70, 60 y tantos, en que la arquitectura se movió a otros, la arquitectura con cierto nivel económico se movió hacia otras partes en donde cierran completamente su mundo, su red social se va a delimitar propiamente de muros, lo vamos a decir así, y luego se va repitiendo y luego se va repitiendo también en algunas partes de la ciudad que son bajo otro contexto social, bajo otra red social, pero se vuelve a dar y se vuelve a dar y terminan también en muchos de los casos, tanto en un lado como en otro, que son grandes vecindades, ¿verdad? Que no tienen nada de malo que sean bajo este aspecto. Bien, entonces lo geográfico social son aspectos antropológicos propios del ser humano. Lo histórico, tanto externo e interno, lo histórico va a depender de cómo es las teorías, los estilos arquitectónicos en lo externo, por ejemplo, mundialmente, internacionalmente, qué está sucediendo con la vivienda, qué está sucediendo con los edificios, cuáles son los edificios, cuáles son los materiales que se usan, y hay una transculturización muy fuerte que pongo el ejemplo de Guadalajara, se dio una arquitectura moderna sumamente interesante que hicieron desde luego Cufal, Cadore, Hartun, todos ellos que vienen a hacer un tipo de arquitectura que es muy acercada a las formas del pensamiento propio de Jalisco. Sin embargo, vamos a entender que también surge una transculturización y vamos a entender que Andares, pues no es una arquitectura propiamente nacida aquí, sino que es de importación, se empieza a importar mucha arquitectura, mucha tecnología para la arquitectura y empieza
pues en cierta forma internacionalizarse mucho lo que surge aquí en Guadalajara. Entonces es importante el análisis de la contextualización histórica, tanto el externo como el interno. En el externo ya digo que hay esa posibilidad de arquitectura internacional, que le vamos a llamar internacional, y en lo interno, ¿qué es lo que se da, ha ido dando en el desarrollo histórico propio de la ciudad? Entonces, las externas son las características del objeto, ¿verdad? En este caso, la arquitectura. En este caso, de la arquitectura, sus consideraciones teóricas y estilísticas, y en las internas con respecto al entorno, al contexto, al emplazamiento, las consideraciones teóricas, estilísticas del entorno inmediato. Bien, ¿qué es el contexto entonces? Resumiendo, ¿qué es el contexto arquitectónico? Ya vimos el contexto urbano. Ahora vamos a ir al contexto arquitectónico. Bien, entonces aquí se refiere a la relación visual de una obra de arquitectura con su entorno, ¿sí? Con su entorno. Aquí se da, lógicamente, el emplazamiento, que es el área de estudio sobre en dónde va a estar sembrado el objeto arquitectónico. Y así podemos hablar de un contexto arquitectónico que se refiere a la relación visual de una obra de arquitectura con su entorno. De este modo, la arquitectura se entiende como una unidad entrelazada dentro de una área urbana que en muchos países se respeta, como el caso de, por ejemplo, Alemania, es muy dado eso en esa circunstancia, que tienen perfectamente especificado que un tipo de arquitectura no la detienen la arquitectura internacional, sino que tienen decidido en las ciudades en donde se puede desarrollar este tipo de arquitectura y donde no. Por ejemplo, el caso de Montpellier, que es el caso que les hablé de Robert Darnton, pues Montpellier va a ser una ciudad histórica, es una ciudad de cátaros, es una ciudad que viene de, vamos, muchos siglos atrás, y que además es una ciudad que se daba en la Edad Media, que estaba confinada por muros, y entonces ellos deciden que la arquitectura moderna sí cabe en su, en su contexto urbano, pero fuera de lo que es precisamente los muros que dividen la ciudad histórica de la ciudad que va a ser moderna. Esto sucedió mucho en en las ciudades europeas, ya sean medias o del Renacimiento, como el caso de Florencia, en donde no permiten precisamente que se toque la arquitectura más que en lo que eran los aspectos del entorno y el contexto natural, y que ahí se puede decidir y se puede definir de otra manera debidamente normada, ¿verdad? Guadalajara no, Guadalajara entendió estos contextos urbanos, los entendió como un contexto de la modernidad. Ese ha sido nuestro problema, y entonces van a derruir, van a abrir grandes calles como es la modernidad, y desde luego el espacio interno no cuenta ya, se deshabilita y vamos, pierde la habitabilidad también el centro de la ciudad. Es inhabitable el centro de la ciudad después de lo que se hizo una cruz de plaza, ¿verdad? En un contexto completamente ideológico, de mentalidades, de cuestiones de carácter religioso, y entonces hay precisamente este contexto en el que lo simbólico le gana precisamente a lo histórico construido. Y entonces cae todo, se crucifica prácticamente Guadalajara, se abre lo que fue la de San Francisco y se cruza con el Carmen, que ahora son 16 de septiembre y Juárez. Y ahí empiezan a surgir tipos de arquitectura
que ya van a ser de carácter internacional, se voltea más a un urbanismo norteamericano que a lo francofílico que era anteriormente, y aquí vamos a entender muy bien lo que hace el contexto arquitectónico, ¿no? El contexto arquitectónico como el emplazamiento de la Biblioteca Iberoamericana, ¿verdad? Hay veces que hay un edificio como el que estaba a un lado, que fue gigante y que fue Telas Blanco y que fue Franco, etcétera, etcétera. Bien, entonces la obra de arquitectura su contexto arquitectónico es precisamente la conciencia y el conocimiento del arquitecto, ¿sí? Con un concepto perfectamente claro de carácter eh, histórico, cultural, que está en su conciencia, o sea, en su conocimiento de la arquitectura y que lo analiza también, que llega precisamente a lograr ese enlace adecuado entre lo que es una obra nueva y una obra que respeta lo histórico-cultural. La arquitectura se entiende entonces como una unidad entrelazada dentro de una área urbana en su contextualización arquitectónica, que a su vez forma parte de un contexto urbano mayor a lo que podemos llamar redes urbanas de una ciudad o de una comunidad humana. Así se da una interconexión con unidades que entablan un diálogo cultural temporal y la historia de un lugar. Aquí la acción del arquitecto es determinante para un objetivo, poder entablar diálogos arquitectónicos entre lo existente y lo nuevo, que era lo que les comentaba, que va planteando diferentes etapas de una colectividad y entonces se van a configurar a través del contexto lenguajes documentados físicamente que dan como consecuencia un significado de valores donde las influencias contextuales son las referencias del paisaje urbano y la arquitectura, tanto en histórico como de redes sociales. Indudablemente los proyectos arquitectónicos van cambiando y se van modernizando a partir de conceptos diferentes, o sea, conceptos diferentes de los arquitectos. No todos los arquitectos tenemos que estar casados con el funcionalismo, con el formalismo, con el posmodernismo, con el deconstructivismo, con el metabolismo, con el brutalismo, con todas estas cosas que son corrientes y que son, desde luego, escuelas que se dieron en las circunstancias de esto, ¿verdad? El funcionalismo. Luis Sullivan con la escuela de Chicago, pues desde luego que hay un funcionalismo en extremo, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido dando después diferentes formas de expresión de la arquitectura. ¿Y cuál es la que triunfa? La que tiene un contexto social, un contexto simbólico, visual, ante las situaciones de carácter social, que sí está contextualizado socialmente, antropológicamente, formalmente, etcétera, etcétera. En ese término es donde van funcionando las diferentes formas de la arquitectura, ¿no? Hay otro filósofo, Peter Sloterdijk, que tiene tres libros muy importantes, Esferas 1, 2 y 3, y que nos habla cómo el hombre desde su concepción está en un espacio cerrado, ¿no? Que es algo natural en la que se desarrolla. Pero bueno, entonces el paisaje natural también debe de ser muy bien tomado en cuenta, ya que su forma arquitectónica en muchos casos hasta la función alcanza estos niveles de contextualización, o sea, el natural. La contextualización, en la contextualización, perdón, lo más importante es saber lo que se va a hacer. Por eso es importante tener un concepto antes de hacer una contextualización, porque la contextualización es tan importante que puede cambiarnos el concepto de la arquitectura que vamos a hacer ahí, a lo que se va a proyectar en emplazamientos eminentemente naturales a los urbanos, ¿verdad? Sobre todo en esa parte. Algo que hay que observar detenidamente en la contextualización de la arquitectura, tanto en lo medio físico natural como en el urbano, son las leyes por las cuales nos debemos de regir, los reglamentos y las normas urbanas, que esto ya lo vimos. Bien,
Esto es la circunstancia precisamente de lo que es la contextualización. Ya me pasé de más. Estoy a sus órdenes para lo que ustedes quieran preguntar. Perdón de pasarme. No, 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 Raúl, maestro. te pasaste, me dijiste que nada más 40 minutos. Y pues, No, 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 maestro. al contrario. Al contrario, muchas estoy a gracias. sus Creo órdenes. que fue muy interesante este repaso y, en lo personal, yo me quedé muy pensativo de finalmente, pues cómo es un proceso largo el tema de la conceptualización y contextualización de una obra arquitectónica, sobre todo, y a veces lo mencionamos, o bueno, yo lo trato de mencionar mucho en el taller de creatividad, ¿vale? Que, pues, ya ves que decimos que la conceptualización es un proceso que usted lo dijo claramente, ¿no? El ser, que es algo muy personal y que la interpretación, digamos, de todas estas externalidades, que es el tema histórico, social, natural, etcétera, el procesarlas, interpretarlas y aterrizarlas en una idea arquitectónica a través de la personalidad de cada persona, y yo a veces lo digo quizá para dejarlo más claro, así como cada quien trae una mochila y dentro de la mochila cada quien tenemos experiencias, estímulos distintos. Entonces, el hacer esa interpretación del mundo, porque finalmente hablamos de una realidad, ¿no? Todo el tema geográfico, social, histórico, del medio físico, natural, social, económico, esa interpretación es distinta en cada individuo y es por eso que la arquitectura, pues, puede tener distintas perspectivas, distintos estilos, distintas formas de conceptualizarlo, pero que finalmente, pues todo va en apego al tema normativo, a un tema de aterrizar una obra arquitectónica en una realidad. Usted hablaba precisamente el contexto en una realidad físico-temporal, ¿no? Creo que es interesante cómo este proceso tan largo, que podríamos decir que en 40 minutos hablamos de ello, pues a veces cuesta trabajo llevarlo a cabo y aterrizarlo en una obra. Sí, sí, Raúl, estoy de acuerdo contigo. Hay algo que no les expliqué que es muy importante. Debemos entender que el ser humano es el único ser vivo que se, que se construye a sí mismo. Nosotros nacemos incompletos. Nosotros no estamos formados como aquellos seres vivos que corren muy recio, ¿sí? Que ya nacen con ese chip, o aquellos que tienen cierta ferocidad también, o aquellos que tienen ciertas circunstancias propias que ya se los da la naturaleza. Nosotros no. Nosotros nos tenemos que construir a nosotros mismos. Y ese es el ser. Nosotros tenemos que construir nuestro ser, nuestra existencia. Y entonces, pues vamos, nosotros hemos decidido ser arquitectos. Nuestra construcción es la arquitectura. Tenemos el ser, tenemos que ser arquitectos. Al decir somos arquitectos, tenemos que demostrar ese ser, hablar de lo que nosotros nos formamos, ¿no? Y bueno, se forma el ser humano en lo que le parece correcto, en lo que digo que hasta los que son malandrines se forman y tienen una ventaja sobre los otros, ¿eh? Cuando te dicen si alguien te va a saltar, ni le muevas, ¿eh? Hay muchos, ¿por qué? Porque ellos, su cerebro ya está preparado, actualizado, remasterizado y todo, que te va a matar. No vas a poder. ¿Por qué? Porque tú no eres ese. Tu ser no es ese. Nosotros tenemos que plantear y resolver problemas de arquitectura a través de conceptos propios de nosotros para que la gente tenga esa aspiración de llegar a ser completos, ¿sí? Completos. Por ejemplo, el maestro Cadore, que ayer lo recordamos mucho en la mesa redonda donde estábamos, decía una cosa muy clara. Te decía, es que vamos, ¿por qué no hacemos? Hubo un tiempo en que la facultad tenía un carácter completamente socialista, ¿eh? Se los digo así.
que decían que había que construir vivienda al por mayor. Y entonces decíamos, oiga, vamos a construir, nos están dejando un edificio de departamentos del Infonavit para gente asalariada, bla, 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 bla. Pues 3 recámaras, sala, comedor, cocina y baño. Y ya nos decía el maestro Cadores nos decía, no, 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 dice, eso no es arquitectura. Luego le preguntamos, pero ¿por qué no, maestro? Pues hay una delimitación del espacio. Pero eso no quiere decir que haya arquitectura. No se toma en cuenta el hombre que va a vivir allí, no se toma en cuenta la familia, no se cuenta el contexto social, no se toma en cuenta las circunstancias propias de la idea que tienen ellos sobre la situación. Los metemos allí y ahí háganle como ustedes quieran. Y seguimos exactamente lo mismo. En otros países hacen, ok, edificios, pero les dejan el espacio. Ahí hay 60 metros cuadrados. Ustedes pongan las divisiones como ustedes quieran. Ya de perdiz, ¿no? Como ustedes quieren vivir. Sí, es una aproximación a la realidad del usuario, finalmente, medianamente, pero es una aproximación a las necesidades que se tienen. Por otro lado, pues es una producción en serie y simplemente meter en un mismo tipo de vivienda Pues claro, individuos porque allí la distintos. contextualización no te interesa, ¿sí? La Claro. contextualización social. Oye, es que es una familia de recién casados. No, 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 que se aguanten los 3 recámaras. O es una familia de 6 personas, no caben en esos de 270 por 270. ¿Cómo le haces? No, 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 que se aguante. Es un claro La ejemplo verdad de... generas violencia, ¿eh? El arquitecto, tenemos que tener conciencia de que generamos violencias y los espacios no son, y de eso era lo de Peter Sloterdijk, ¿sí? O sea, si no el espacio no está agradable para las circunstancias antropológicas propias de un contexto social, se amuelan. Eso es un problemón que se da en las ciudades, ¿sí? Entonces hay uno, nomás para terminar, no sé si les presentaste a los muchachos lo de la contextualización de Snojeta con el Museo de Ciencias Ambientales. La conceptualización de ellos, de su arquitectura. ¿La presentaste a ellos? No, no, no en algunos casos sí, cuando hemos venido al museo a hacer recorridos, pero no, no como tal, pues, o en algunas Déjamelo clases para que me mencionar. entiendan lo de conceptualización. Yo lo traigo aquí y lo vemos muy rápido. ¿Sí? Sí, adelante, Ok. maestro. No sé cómo estamos, Dalia, de Ya nada tiempo. más déjame presentarles Adelante. Sí, Aquí está, espérame, Snojeta, que es un buen ejemplo de conceptualización. Tú lo conoces. ¿Usted lo conoce, Dalia? no, no, no me ha Bueno, tocado ir al recorrido, entonces no. bueno. Entonces se lo voy a presentar y es muy rápido. ¿Sí se ve ahora? Sí, se ve, maestro. Sí, Ok, así. Ok, ahí te da la integración de que entre lo natural y lo urbano es un concepto perfectamente claro y ahí viene en inglés todo lo que se da precisamente en los contenidos y lo que se va haciendo. ¿Sí? Allí está lo natural. ¿Cuál es su concepto? De lo vivo y del futuro. ¿Sí? Y allí nos explica cuál es lo que crearon ellos de una historia, ¿sí? En donde se aborda precisamente lo que va a fluir en varias condiciones de la naturaleza, ¿sí? Y ahí viene toda la naturaleza que se da el contexto de esto. Por eso digo que el concepto y el contexto van a caminar de la mano y eso es muy importante hacerlo saber. Ahí tienen algunos elementos, por ejemplo, como el tesontle, como la pilastra en zigzag que se da en el barroco, lo que se dan las columnas en el,
en los edificios como el Cabañas, como el Cultural, como, perdón, el Teatro de Gollado, lo que es la universidad, lo que son los bosques, todo esto se va creando una integración en donde dicen nada existe por sí solo, pero solamente en la relación con otras formas de la vida, ¿sí? Esa es una contextualización perfectamente claro, ¿sí? Nos están diciendo, nosotros estamos contextualizando de formas que hemos visto en la vida, tanto en lo natural como en lo social. Entonces integran todo, ¿sí? Y esto es lo que van a lograr aquí entre lo hidráulico, lo de las cuestiones volcánicas, lo de lo humano, ¿sí? Lo sísmico, todo lo que se va encontrando. Ahí está su entorno, su emplazamiento, en dónde está y lo que le afecta a la situación contextual. Ahí está Guadalajara, todas las cosas que son el contexto de la gran ciudad, que es muy importante. Y estamos hablando de un equipo de arquitectos reconocidos mundialmente, ¿no? Y ellos ayudan. Aquí viene el contexto, miren, allí tienen ustedes precisamente lo que es el occidente de México, un contexto macro, ¿sí? Y cómo lo van juntando hasta donde está el punto, es donde va y donde está ahorita el Museo de Ciencias Ambientales. Ahí ven la ciudad, lo que es el mar, la ciudad, lo que es México, lo que es la historia de la arquitectura y un museo como extensión de nuestra región, o sea, el contexto, y le siguen poniendo contexto para que ustedes lo entiendan. Y ya se van al contexto particular, a su emplazamiento, ese es su emplazamiento, ¿verdad? En donde va a estar ubicado su área de estudio, ahí tiene la biblioteca, el Telmex, y todo que lo es el Santander. Y entonces sí hacen un diseño conceptual. ¿Cómo lo logran? Aquí está el diseño. Si ven este es lo que ellos están teniendo y lo giran y lo llevan a que sea una parte en donde se van a mover a través de lo que vimos al principio, que son los ríos naturales que tiene la barranca, ¿sí? Y eso es por donde va a pasar la gente. Ahí tienen el concepto del museo, ¿sí? Todo con su naturaleza, cómo se da, el desarrollo, que viene de todo ese perdón, o ese contexto que ellos estudiaron, ¿verdad? Y llegan al sitio estratégico, ¿verdad? El diseño apropiado que se apropia precisamente de esta parte. Y desde luego aquí tienen todo lo que van a utilizar para su diseño, ¿sí? Todo lo que tienen. Y aquí empiezan algo que creo que es muy elocuente, que lo podamos utilizar ya en la escuela, que es diseñar en volumen, en 3 dimensiones, que es como se ve la arquitectura. No en planta primero y luego la otra. Es más entendible y ya les dije lo que es entendimiento para crear conceptos propios que sean volumétricos, aunque sea las maquetas virtuales, ¿verdad? Y ahí ven todo cómo se fue desarrollando el concepto hasta llegar a esto, que es perfectamente bien lo que es el museo, ¿no? Tienen un estudio de fachadas, pero con sus renders y su maqueta. Lo tienen, todo lo que es. Ya van llegando a lo que es el detalle. Decía el maestro Cadore, cuando enseñaba arquitectura, que Ronchamp, el que hizo Le Corbusier, eh, es como
sinfonía, empieza fuerte, decía, fuerte, fuerte el manejo del arquitecto para llegar a la quietud del detalle, la tranquilidad del detalle. Así definía la arquitectura, ¿verdad? El detalle, donde se debe de concentrar todo, porque es lo que se ve, como dijo Abby Warburg y que va a tomar Mies van der Rohe, Dios está en los detalles. Lo tienen en diferentes niveles y ya la consecución fue en el contexto y el concepto, las dos C que son muy importantes. Y está todo. Y desde luego el landscape, ¿verdad? Y está todo igual, vuelven, se regresa al contexto y al concepto. Y entonces vuelven a aparecer las imágenes que habíamos visto, vuelve a aparecer el Cabañas, ¿verdad? Los patios del Cabañas, estas escaleras tipo Gorman, ¿verdad? Y desde luego lo que es el contexto histórico del cual también hablamos. Aquí está todo, los detalles de lo que son los auditores y todo lo que está construyéndose y tratándose de determinar lo que es un cenote, ¿verdad? Que después se va a ver reflejado también en la arquitectura. Tienen la integridad, ¿sí? Lo que el temazcal, vean cómo es el contexto social, antropológico, social muy importante. Bien, esto es prácticamente todo, ¿sí? No sé si tengan alguna duda o algo que quieran comentar. Muchas gracias, maestro. A los alumnos, digo, creo que están muy callados ahora, no han participado en el foro. Les recuerdo que el Classroom de la Academia, en el área de la pregunta con la fecha del día de hoy, es el espacio correcto para que ustedes puedan hacer sus aportaciones y que nosotros las podamos leer. Digo, hasta el momento no se ha participado. Yo creo que quedaron magnificados con, con esta exposición. Están todavía absorbiendo y tratando de asimilar, quisiera creer yo, y por eso no están participando. Y bueno, agradecerle, maestro, No, al ahorita, bueno, contrario. al inicio que hablaba un poco del doctor Vicente, digo, también fue mi maestro, y estaba tratando como o más bien estaba recordando un poco, cuando a mí me dio en primero, porque él siempre decía que primero era primero, entonces le dedicaba todo su esfuerzo a lo que sería en aquella época taller de composición arquitectónica 1, Sí, y él nos hablaba mucho pues de este grafuaje, de esta abstracción. Y aprovechando que también ahorita Raúl hablaba de los chicos de creatividad, a mí de repente me cuesta un poco de trabajo explicar o que los alumnos alcancen a entender lo que sería la abstracción, ¿no? Por ejemplo, el doctor Vicente nos decía, bueno, vamos a hacer la abstracción de una casa. ¿Qué crees que es la abstracción de una casa? Y pues al principio, en primero, todos dibujábamos una casita con un techito y un arbolito, ¿no? Lo básico, decíamos, no, pues eso es una casa. Y decía él, ok, está bien. Ahora piensa que estás soñando, que estás en un sueño y que entonces en ese sueño, esta casa que estás visualizando probablemente se ve al fondo, pero se ve borrosa, se ve como que todavía no identificas la forma, ¿no? Y entonces nos hacía que cerráramos los ojos y nos iba llevando como por un camino, ¿no? Y entonces ya empezábamos con otro tipo de propuestas, un poco más abstractas, ahora sí, muy abstractas. Pero creo que ahorita, bueno, en mi caso, yo me he enfrentado a la abstracción figurativa. Los alumnos lo entienden como, ok,
no sé, una ardilla, tengo la ardilla y entonces, pues la geometrizo y entonces ya, esa es mi abstracción, ¿no? Entonces, aprovechando que se dio el tema y que lo tenemos aquí, me gustaría, si nos pudiera dar un consejo, maestro. Bueno, perdón, yo les dije, lo que te pasó a ti con tus alumnos o contigo, a mí me pasa, pero en séptimo semestre, ¿sí? Voy a ser claro, porque yo les puse ese ejercicio. A ver, ¿cómo ven un árbol? Un árbol, ¿eh? Que los arquitectos tenemos un estilo de árboles, ¿no? Cuando menos así nos los enseñaron a nosotros, si se recuerdan, ¿no? Estilizados, abstractos completamente, ¿no? O un ser humano, y nos los enseñan así altos estos, o sea, como porque se fue haciendo esa parte que se ha perdido mucho, en la que nosotros veíamos dibujar a los de arriba, de hecho, debe haber salones en donde se tengan los 10, si es posible, de diseño, ¿sí? Yo aprendí mucho las situaciones de arquitectura viendo a los demás arriba. Esa es una cosa que deberíamos de hacer, de intercam hay un tiempo se hizo el famoso taller vertical, ¿no? Pero si ya lo vas rigidizando y todo, lo importante es que estén los espacios abiertos, ¿sí? Yo cuando regresé a la facultad, al CUAD, me voy encontrando en que este es un salón. Los salones son de carácter de la educación napoleónica, ¿no? En donde tienen una parte arriba y desde allí tenemos que mandar, ¿verdad? Así debe de ser, y debe de ser así, debe de ser así. Y la verdad, lo más padre es bajarte y dibujar con ellos. Yo creo que ese es que necesitamos bajarnos de ese pedestal y ir con ellos y agarrar con ellos. Oye, y si le hacemos así, o sea, la verdad es que no nos debe de gustar a nosotros la arquitectura que están haciendo ellos. A lo mejor están logrando algo diferente a nosotros, qué bueno. Lo que sí yo creo como maestro, como muchos quizás lo hacemos y a lo mejor desorientamos o no orientamos, o sí orientamos, es bajarnos y ayudarles a que lleguen a un puesto claro y preciso. Oye, ¿por qué? ¿Y si le hacemos aquí? ¿Y si le hacemos acá? Sí, las cuestiones psicomotrices en la enseñanza son muy difíciles, ¿eh? Porque el cerebro piensa, si tienes idea, es como las que dicen los que tienen muy buenas ideas y nunca las sacan de la cabeza, ¿verdad? En todas en todas las actividades del hombre. Vicente sí recomendaba mucho que en ese del grafuaje, creatividad y grafuaje, habla mucho de un ruso, Vygotsky, que es un psicólogo de análisis del conocimiento, en donde te dice cómo puedes bajar las cosas. Eso es bien importante. O sea, ¿cómo le hacemos? A nosotros también en la arquitectura nos da mucho trabajo bajar, es la verdad, y tenemos que compararnos con con ellos, ¿no? Bajar. No sé por qué se quitó mucho la conceptualización de la arquitectura de la escuela, no sé, no sé, hablan de competitividades. La verdad, no estoy haciendo una crítica mala ni nada. Creo que están bien las circunstancias, pero creo que, fíjense bien, los alumnos se preocupan mucho por las competitividades, ¿eh? Ellos hablan, híjole, es que esto es lo que tengo que conseguir, ¿cómo le hago para conseguirlo? Pero, pero sí se preocupan mucho. Yo recomiendo que la verdad, sobre todo en primero, sí los llevemos un poco de la mano, ¿no? Nosotros ya tenemos lo que hacía Vicente, ¿sí? Vicente los Sí, cuestionaba, ¿no? Los enfrentaba. A ver, sí. y si tú fueras el que vas a vivir allí, ¿te gustaría eso? Dime, si te gustaría, pues órale, tú síguele. Y te decía, a mí me dio teoría de la arquitectura, Vicente. ¿Sí?
que fue mi maestro también, y yo sé la capacidad. Que Vicente, lo poco que le conocí yo de arquitectura era muy buena, ¿eh? Muy sencilla, eso que le decía Cadore, ¿verdad? En los detalles era muy lúcido Vicente, en los detallitos y cosas, en cosas así de esa naturaleza, y aplicaba lo que pensaba en ese sentido, ¿eh? Era de los pocos. No tuvo una gran desarrollo, porque él se dedicó más a la enseñanza, le encantaba más la situación de la enseñanza, ¿eh? No fue una gente que digas tiene, por ejemplo, la escuela de enfermería la hizo él, la diseñó él, la de la universidad, y mete unos parasoles ya inclinados que son muy interesantes. Sí, es bueno estudiar en esa circunstancia. Ayer que estuvimos viendo el maestro Cadore, el maestro Cadore nos dijo una vez, es que vean los dos edificios que yo hice, el de la, y eso es muy importante, que los alumnos, yo tengo arquitectura de Guadalajara, pero hay grupos que me tocan muy buenos en los que la importancia, yo les digo, es que vean, que se enseñen, yo les digo, enséñense a ser chismosos visuales, o sea, que vean todo lo que es arquitectura y la critiquen, ¿sí? Y nosotros debemos de llevarles y enseñarles lo que nosotros hacemos. De verdad, no tengamos miedo a eso. Uno no es infalible, tiene uno muchísimos errores de carácter profesional que no quieres que tus alumnos los hagan. Entonces, el maestro Cadore decía de estos dos edificios que hizo ahí en Lerdo de Tejada y Chapultepec, uno es el Monte Carlo, que fue primero, y el otro es el Seguros La Comercial. Y él me decía, es que vean el contexto de los dos edificios. Los dos edificios establecen códigos formales que tienen los dos y que hay una unidad urbana. Y luego nosotros íbamos y lo veíamos, pero lo veíamos en un horizonte que nos quedaba alto el edificio. Cuando tú te jalas al extremo del otro lado, ya los ves juntos y dices, no, tiene razón el maestro, tiene razón. Entonces yo digo, la cosa es que nosotros bajemos a esos niveles, ¿verdad? De asistencia, de constancia, y que los alumnos también bajen esas cosas para que podamos hacer cosas conjuntas. Lo tenemos que hacer en forma conjunta, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje debe serlo. Uno aprende de los alumnos y los alumnos tienen que aprender de uno. Si les negamos esa parte, pues no, no vamos a crear nada. Yo creo que lo que puedo decirte es que, y algo bien importante, que lean libros de arquitectura, ¿eh? En todos lados lo vemos, la arquitectura. De verdad, este que les estoy recomendando está muy facilito, es muy bueno. Y vienen unas cosas del 71 del maestro Cadore, como hacía Bruno Sevi. Ahí tiene un libro muy interesante que se llama Pensar, Escribir y Escuchar Arquitectura. Bruno Sevi. O el propio Benévolo, o Christian Norman Schulz, que es un teórico de la arquitectura muy bueno, que fue de los 70s, 80s, o Christopher Alexander, o pues hasta Villagrán. Lo que pasa es que Villagrán fue muy, rigidizó mucho su teoría, ¿no? Es una teoría axiológica que debe ser de los 7 elementos de la estética, ¿verdad? Por ejemplo, es muy bueno que leyeran el diálogos de Platón, pero que se refieren a Sócrates, y es el banquete, en donde Fedro y Sócrates discuten sobre la estética, sobre la belleza de los edificios, en donde Pedro le pregunta, oiga maestro, pues fíjese que vengo a pie y estoy viendo, porque era a caballo, ¿verdad? Pero me quedé parado en los edificios y hay unos edificios que cantan, otros que de alegría, otros son eufóricos, pero hay unos que son melancólicos, otros que son tristes y otros que hasta nos dan lástima de la tristeza que tienen. Son horribles, dice. Bien, gracias por invitarme, ¿eh?
Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Nos vemos, Eh, que estén bien. No hay ninguna pregunta, ninguna nada, ¿verdad? No, Gracias. creo que hasta el momento no, y bueno, pues Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a nuestro ponente, el maestro Carlos Correa Ceseña, a nuestro secretario, el maestro Raúl Edilberto Martínez Carrasco. Y bueno, yo como presidente de la Academia de Nivel Básico, les agradezco habernos acompañado en todas estas sesiones de formación complementaria del calendario 2022B. Y pues además comentarles que para el calendario B23A vamos a seguir trabajando con estas sesiones y pues invitarlos a que se conecten, a que se inscriban, a que se suscriban al canal de YouTube del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, donde se seguirá subiendo información, se seguirá subiendo material y todo este trabajo pues es para ustedes. Eso es lo importante y nos gustaría que así lo entendieran. Todo lo que estamos haciendo, tanto la academia como los profesores, como los invitados, como el departamento, es a favor y buscando que haya crecimiento en ustedes. Entonces, pues muchas gracias y seguimos atentos.